Hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente aquí, la pastora Nidia Irizarry Jara, desde el Divino Redentor en McAllen, Texas. Un gozo, una alegría. Sé que miembros de mi congregación me están viendo por primera vez de vuelta al púlpito, de vuelta al estudio bíblico, como testimonio de la obra que ha hecho el Señor en mi vida y me ha permitido salir de haber estado en ventilador con una enfermedad crónica, H1N1, la influenza. Y aquí estoy para dar testimonio de que Dios es real, que Cristo vive, que tenemos que tener esperanza. Y vamos a tener nuestro estudio brevemente en esta tarde. Estamos aquí en el Divino Redentor, utilizando las facilidades de nuestra iglesia, para tener nuestro estudio, y agradecemos al pastor John Henry que estuvo con nosotros. El pastor John hizo un trabajo excelente, lo agradecemos. Su apoyo, su acompañamiento a la iglesia fue de mucha bendición. Me consta, conozco muy bien su ministerio. Y como hablé con él, le dije que más que nada su testimonio, sus hechos hablan más que las palabras. Un pastor muy íntegro, un hombre de un corazón pastoral, que Dios usó en estas semanas, en estos meses que estuve enferma. Y agradezco al Señor su ministerio con el Divino Redentor. John Henry, gracias. Dios te bendiga a ti y a tu amada esposa. Sé que sigues adelante en el ministerio y la gracia de Dios te siga sosteniendo. Así que para cerrar el cierre en este mes de mayo, conversé con el pastor John y para terminar las parábolas. Así que hoy el estudio que tendremos es sobre la parábola que le correspondía con el pastor John, y en Mateo 20 del 1 al 16. Y quisiera invitarles a orar para abrir nuestro corazón a la palabra. De la única manera que entendemos la palabra es orando. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu presencia, la presencia tuya en medio nuestro, la presencia del Espíritu Santo. Tú eres un Dios real y amoroso que estás en todo momento a nuestro lado. Tú, Padre Celestial, estás con tu amor en nuestras vidas. En esta hora llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia. Que tengamos amor para entender tu palabra, que tengamos amor para sobrellevar estos tiempos y estas crisis. Pero sobre todo, Dios, que podamos entender que tus promesas siempre nos alcanzan. Que tus promesas, Dios, superan todas estas situaciones. Oramos para que te manifiestes a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. 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 Quiero invitarte a leer el Evangelio según San Mateo, Mateo 20 del 1 al 16. La palabra de los trabajadores jornaleros. Y quise tomar esta palabra porque tiene mucha aplicación para los tiempos que estamos viviendo. Dice así la palabra de Dios. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, le dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que se ajusta. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta, a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora 11, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Les dijo, y ellos le contestaron: es que nadie nos ha contratado. Les dijo: id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora 11 y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagan como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No te ajusté conmigo en un denario, pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero,
¿O va a ser tu ojo malo? Porque yo soy bueno. Así los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. El Evangelio de Mateo nos trae la parábola, y sabemos que los otros anteriores evangelios no traen esta parábola. Marcos, Lucas y Juan. Esta parábola tiene la exclusividad de ser de Mateo. Y al inicio les dije que quería tomar esta parábola porque la encontraba bien a tono en nuestros tiempos. Esta es la época que más desempleo se ha encontrado sobre la faz de la tierra de los Estados Unidos. Son millones los desempleados. Se compara con la Gran Depresión y ya se ha sobresalido en desempleos esta época de la pandemia del COVID-19. Ha sobrepasado los tiempos y las líneas, la línea de desempleo, la gente con hambre, la condición de la gente indocumentada se ha agravado muchísimo más. Creo que esta palabra es tan a tono a lo que estamos viviendo y me van a entender cuando sigamos desarrollando el estudio. Los tiempos que vivimos son tiempos de desempleo, donde hace falta el trabajo. Y hay varias preguntas donde el Señor de la viña les cuestiona: ¿están ustedes aquí? ¿Por qué estáis aquí todo el día? Y ellos responden: es que nadie nos ha contratado. Y me parece ver las personas en la calle en California, ver las personas en la calle en distintos estados de la nación, porque no tienen trabajo. Me parece ver las madres desesperadas yendo a los food pantry o yendo a las escuelas donde hay food drive, buscando una caja de alimentos para llevar a la casa. Estamos viviendo esos tiempos tan terribles, tan horrendos, consecuencia de esta pandemia y de distintos aspectos que vienen a tono con esto en términos económicos, políticos, sociales. Por eso esta parábola es tan importante, por eso esta parábola trae tanta esperanza y nos quiere cambiar los lentes. Y vamos a ver dónde nos va a cambiar los lentes esta parábola. Cuando el Señor se interna con ellos y busca a uno y le dice temprano: vente, que te tengo trabajo. ¡Oh, qué felicidad! Tengo trabajo, voy a la viña. Y le dijo: te voy a pagar, y te voy a pagar un denario. La justicia es esa: darle a cada cual lo que cada cual espera, lo que a cada cual merece, lo que a cada cual le corresponde. Eso es justicia, una definición breve de lo que es justicia. Justamente el Señor hace un acuerdo, un agreement, y dice: yo te voy a pagar un denario por tu día de trabajo. Así que vente, vámonos. Pero dice que el Señor siguió caminando y buscando estos sitios y encontró otras personas. Y estos le dicen: bueno, ya al atardecer estaban ellos sin trabajo y el Señor le dice al administrador: págale y págale el denario, llévatelo a trabajar. Y aún consigue más personas porque lo siguió buscando, aún hasta ese momento lleva personas a trabajar a la viña. Está retratando la situación social, económica de ese tiempo. También en el tiempo de Jesús había desempleo. No hay que olvidar que el concepto parábola es utilizar un concepto conocido, familiar a las personas, para traer una enseñanza. Aquí vemos estos conceptos: el concepto del Señor de la viña, el concepto de los trabajadores, el concepto del administrador y la viña. Son conceptos muy comunes para la gente, los que escuchaban a Jesús y sus enseñanzas. Así que era familiar, iba dentro del concepto de la enseñanza de la parábola. Vemos que el Señor de la viña comienza a buscar y hace cosas bien maravillosas. Esta parábola señala unas 5 cosas que quiero mencionarte. En medio del desempleo que ellos vivían, sale el Señor personalmente a contratar en 5 ocasiones obreros para la viña. Vemos la intención sale del dueño de la viña. Es la primera enseñanza que tenemos que ver de esta parábola. No salen los obreros, sino que sale el Señor de la viña a buscarlos. En esta hora de contratar, son los primer grupo de trabajo a quien le dice el sueldo que te voy a pagar. A los demás no le dice lo que van a ganar. A los demás le dicen: vayan a trabajar. A los primeros
que comenzaron la jornada más temprano, le dice, va a ser un denario lo que te voy a pagar por el día. A los otros solamente los contratan. Me imagino la alegría que van a tener aquellos que estaban desesperados, como les responden al Señor, llevamos aquí todo el día y nadie nos contrata. ¿Cuántas personas están viviendo esta situación? ¿Cuántas personas están esperando que se reactive la economía, que sea fase 1, fase 2, fase 3, vamos para la fase 4? Todos estaban desesperados esperando que abrieran las barberías y los beauty parlors. Porque estaban ya con los pelos que no hallaban qué hacer, ¿verdad? En la desesperación de que estaba todo cerrado. Vemos que están esperando que algo cambie y que algo sea diferente. También la respuesta que le da el Señor cuando habla del sueldo con el otro grupo que comienza a contratar, le dice, yo les daré lo que es justo. Hermanos, hermanas que nos están escuchando en esta hora, qué difícil es manejar el concepto de justicia. Porque nosotros los humanos queremos hacer la justicia a nuestra manera. Pero siempre tenemos que recordar, y en fe ya hemos ido desarrollando, que hay una justicia divina. Hay un Dios que tiene un orden, hay un Dios que tiene un principio, hay un Dios que tiene un plan, hay un Dios que tiene un propósito. Que a nuestra visual a veces no la vemos y se nos escapa. Que a nuestra visual decimos, ¿cuándo me hará Dios justicia? ¿Cuándo yo veré la justicia de Dios? Y entra en la desesperanza y a veces hasta el quitarse la fe. El concepto justicia es el que podemos decir nosotros que manifiesta el Señor en esta parábola y lo veremos aquí en el desarrollo de ella. Cómo Dios trae ese concepto. Os daré lo que es justo. Os daré lo que es justo porque Dios conoce lo que nadie conoce. El corazón de cada ser humano. Dios conoce lo más íntimo del pensamiento del ser humano. Los va contratando a diferente horario, como dice la Escritura. Contrata a la hora nona, contrata hasta la última hora, al final del día. Lo sigue contratando. Y al final, ya cuando llega la hora de hacer las cuentas con los obreros, el propietario le dice al administrador, cumple y paga el servicio que han ofrecido. En los versos del 8 al 10 de Mateo 20, hay una manera como extraña en que el dueño determina decirle al administrador y le dice, empieza a pagar por los últimos hasta llegar a los primeros. ¿Qué intención tiene Dios al decir, págale a los últimos primero? ¿Cómo es posible? No puede ser. En nuestra mente decimos, pero si el que empezó primero se le debe pagar primero. Dios ve las cosas distintas y en esta parábola quiere enseñarnos a ver las cosas de una manera distinta. Ver las cosas con la mirada del Señor Dios. No me atrevo a decir con los ojos de Dios, pero con la mirada del Señor Jesús. ¿Cómo podemos pensar? ¿Por qué? ¿Cuál de estos dos obreros sufrió más? ¿Se desesperó más? ¿Se angustió más? ¿El que empezó a trabajar primero o el que empezó a trabajar último? El que más angustia sufrió fue el que empezó a trabajar último. Se le había ido el día. Dijo, se me acaba el día y yo no tengo nada para llevar a mi casa. Voy de nuevo a llegar con los bolsillos vacíos. No tengo con qué alimentar la familia. No tengo con qué llevar a la mesa. Otro día más, otra noche más de acostarnos con la panza vacía. El que entró a trabajar último fue el que más sufrió. El que entró a trabajar primero era el que decía, estamos listos. Yo me trabajo el día y estoy ya feliz. Aleluya, decía. Pero aquel que tuvo que esperar el día para encontrarse con el dueño de la viña, sufre más. Y la justicia de Dios está, págale primero a ese, alabados al Señor. Qué gran enseñanza, págale primero a ese, que pasó el día sufriendo, ahí cavilando, pensando, dicen algunas expresiones, esta es muy puertorriqueña, tomando caldo de cabeza, pensando de dónde saco para pagar,
¿Cuántos hemos pasado esta situación, sobre todo en este tiempo? ¿Con qué pago la mortgage de mi casa, la hipoteca? ¿Con qué pago el pago del auto? ¿A qué agencia voy a ir para que no me paguen? ¿A qué agencia llamaré al banco? ¿Qué papel tengo que llenar para que no me quiten mis cosas? Había sufrido más el obrero que había estado sin trabajar todo el día que el que comenzó a trabajar en la mañana. Y Dios en su justicia, mira lo que te estoy diciendo, y Dios en su justicia dice, págale a ese primero. Págale al que sufrió más primero. Págale al que se desesperó más. Entonces podemos entender lo que dice la Escritura cuando nos enseña lo que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Y es entender lo que dice el texto al final también. Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Es un acto de justicia, es un acto de piedad, es un acto que refleja la bondad de Dios, esta parábola, en darle esperanza a los desesperanzados, darle esperanza a los desempleados, darle esperanza a los que habían vivido la injusticia de aquel momento y los que están viviendo la justicia. Al hacer estas cuentas parece extraño lo que está pasando. Se han invertido las situaciones. Al que empezó primero se le paga último. Al que empezó último se le paga primero. Pareciera algo ilógico. Sin embargo, Dios está haciendo justicia. Dios está haciendo justicia. Dios está haciendo misericordia. Dios está haciendo lo que se llama gracia. Y vamos a llegar a eso. Nosotros vemos que este gesto sorprende. Este gesto les hace pensar. Nosotros vemos la situación de una manera y queremos resolverla de esta manera. Sin embargo, Dios siempre, y grábese esto, hermano y hermana, grábeselo en su mente, en su corazón, y no lo olvide jamás. Dios siempre actúa en misericordia, y en justicia, y en amor. Tres cosas: misericordia, justicia y amor. Póngala como usted quiera. Puede decir amor, puede decir justicia, puede decir misericordia, cualquier orden que usted quiera. Pero recuerde algo, Dios va a obrar de esa manera. Ese es el patrón de Dios, no es nuestro patrón. Y Dios quiere que cambiemos nuestros esquemas mentales. Nuestros esquemas mentales se han acomodado a este tiempo, a una sociedad materialista, mercantilista. Interesante todo lo que se escribe en Facebook o en Instagram o todas estas medios que hay de comunicación, cuando dicen que bastó que viniera el COVID-19 para que se limpiaran los aires. Bastó que viniera el COVID-19 para que no hubiera más contaminación en las grandes ciudades como New York o México, que son las ciudades enormes llenas de contaminación de población. Bastó que viniera el COVID para que volviéramos a ver los cielos azules y las estrellas en la noche. Es que hay un plan de Dios, hay un patrón de Dios, que no es la mente mercantilista del ser humano. La mente y el plan de Dios y el esquema de Dios y el programa de Dios para la humanidad es que tengas misericordia, tengas amor y hagas justicia. Bendito sea Dios. Ya en la porción prácticamente hacia el final de la parábola, en los versos del capítulo 20, 11 al 12, vemos la reacción de los obreros ante esa actitud del dueño como obró. Estos últimos decían, pero ¿cómo si ellos trabajaron unas horas le están pagando lo mismo que nosotros? Comienza el ser humano a cavilar, a cuestionar, a criticar, porque muchas veces somos mejores criticones que hacedores de bondad. Y le dice, ¿por qué le estás pagando? Yo creo que nosotros tendríamos la misma reacción. Seríamos iguales de egoístas. Seríamos igual de pretenciosos, decir, no, yo me merezco esto. No se lo merece esta persona. Pero en este momento la reflexión nos va a llevar hacia el final, donde interviene el Señor Dios. El Señor le dice, yo te he hecho a ti algo que no sea justo. Te he tratado con injusticia. A ti le habla a los del primer grupo que están cuestionando y molestos y enojados. Te hice injusticia.
Yo te dije, te pago un denario y aquí está el denario. Le dio el denario. Aquí está el denario. Yo hice justicia contigo. Lo que acordé, te lo cumplí. No he hecho justicia. Yo te ajusté por un denario y te pagué. Así que estás bien. Y si yo, mira el análisis hermoso, y si yo quiero darle a este un denario, aunque trabajó menos, ¿por qué te molestas si yo lo quiero hacer de lo que es mío? Qué lindo este análisis. Yo lo haré de lo que es mío. Cuando el ser humano se quiere enseñorear, oh gloria al Señor, de lo que es de Dios, comienza a cometer errores y errores y errores. Y comienzan los incendios. Y comienza a destruirse la naturaleza. Y comienza el hombre en su egoísmo a hacerse dueño del petróleo, a ver los buques con el petróleo dañado todo el océano, todos los peces, todas las aves, todas marítimas, todo ese ambiente ecológico, morirse por el egoísmo del ser humano, por las grandes corporaciones, por las grandes empresas. Es que no le importa, es que se piensan que ellos son los dueños, cuando es Dios el dueño. Alabado sea el Señor. Los grandes poderosos se creyeron dueños del mundo. Stop. No. Agacha la cabeza. Aquí hay un Dios que es Señor. Y le dice, ¿por qué te molesta que yo quiera ser bueno con el que está sufriendo? ¿Por qué te molesta que yo quiera tener justicia con el que sufrió todo un día sin trabajar buscando de qué comer? ¿Por qué te molesta que yo tenga misericordia del que está pensando en su familia todo el día de qué van a comer? ¿Por qué te enojas si esto es mío? ¿Por qué te perturbas de que yo tenga gracia si la gracia es para todos? El propietario dice, no fue injusto. El propietario actuó de acuerdo a lo que había sido acordado con el primer grupo, el denario de un día. También esa decisión soberana del propietario de entregarle al que trabajó menos, darle el denario, actuando en justicia para bendecir a aquel que había sufrido tanto. El dueño tiene derecho de actuar de acuerdo a su propio criterio. Y en este caso estamos hablando de Dios. Dios tiene el derecho de actuar de acuerdo a su criterio. ¿Y su criterio cuál es? Amor. Porque ¿qué es Dios? Dios es amor. La pregunta final le dice, ¿va a ser tu ojo malo? Porque yo soy bueno. Le está diciendo, analiza lo que tú estás diciendo. Porque yo soy diferente. Porque yo no actúo de acuerdo a ese egoísmo que tienen los seres humanos. Por eso Él es Dios y nosotros humanos, débiles, pequeños. El trasfondo de esta parábola es una coyuntura donde vemos a Jesús llegando al pueblo judío, hablando del trabajar en la viña, hablando de sostenerse para poder sostener su hogar y su familia. Lo que quiere mostrar es algo maravilloso que se llama misericordia. Lo que quiere mostrar es justicia y lo que quiere mostrar es amor. Si al ir concluyendo y cerrando este estudio, ¿qué aprendí, qué recibí de esta palabra? ¿Cuáles son los puntos? Pues recibe esta palabra. Dios actúa en misericordia. Dios actúa en justicia, Dios actúa en amor. No va a actuar de forma diferente porque Dios es amor. Vamos a ver siempre un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que hace justicia. Entonces, nos está llevando a nosotros a reflexionar a que el reino de Dios es como este parábola. Que al que entró a trabajar primero, le pagó un denario. Que al que entró a mediodía, le pagó un denario. Y que al que entró a las 5 de la tarde para salir a las 6, también le pagó un denario. Porque eso es justicia, porque eso es misericordia, porque eso es amor. Porque más sufrió esperando
el que empezó a trabajar a las 5 que el que empezó a trabajar en la mañana temprano. Este sufrió más porque no sabía si iba a llevar pan a su casa, comida a su mesa, comida a los hijos que dependían de él. Recuerda esta parábola del viñador, de los obreros, de los trabajadores, nos dicen una sola cosa: Dios actúa en amor, misericordia y justicia. Permita al Señor que nosotros podamos actuar en nuestra vida de esta manera, que podamos ver lo que es la bondad de Dios en nuestra vida, que Dios es bueno con nosotros, pero también seamos buenos con otros, que Dios tiene misericordia, que tengamos misericordia con otros, y sobre todo entender la gracia divina. La gracia divina que nos hace conocer que recibimos lo que no merecemos. Dios nos da sin que nosotros merezcamos nada. Como esos obreros que llegaron en el último turno y les pagó el denario. Eso es gracia. No merecían. Sin embargo, Dios le pagó, porque eso es gracia. Que vivamos en la gracia de Dios. Que en los tiempos del COVID vivamos la gracia de Dios en nuestra vida, pero demos de esa gracia a otros que están necesitados. Que en este tiempo del COVID podamos nosotros vivir el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, que no nos ha faltado, pero de igual manera demos a otros amor, misericordia y justicia a otras personas, para la gloria y honra de nuestro Dios. Alabados al Señor. Quiero utilizar sabiamente el tiempo y quiero en este momento tener oración. Y yo les comparto que por ese amor, por esa misericordia y esa justicia estoy aquí de pie. Nuevamente, de vuelta, de alta por los médicos, gracias al Señor. Sana, gracias al Señor. Después de haber vivido una experiencia terrible que compartiré el próximo domingo en el mensaje del domingo en la mañana para la gloria de Dios. Compartiré un poco más de mi testimonio, de ver lo que es esa gracia de Dios en mi vida, sin merecer. Estoy aquí para la gloria de Dios. Y quisiera de manera especial pues estar aquí en mi capilla donde doy el estudio bíblico los miércoles en la iglesia. Y me parece ver los hermanos y hermanas que vienen y están aquí. Orar, mencionar a algunos de ellos y espero recordarlos a todos. Y que Dios toque sus corazones en esta hora. Porque siempre terminábamos con una oración intercesora y con la bendición pastoral. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias por esta tarde, por esta palabra, por esta parábola, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de la viña y a ti te place hacer justicia y a ti te place, Señor, darnos a cada uno lo que corresponde y aún más porque nos das de tu gracia. Gracias, Dios, porque nos quieres enseñar como querías enseñarles a estos labradores en el mensaje de la parábola. Aprendan a ver la vida de manera distinta. Aprendan a ver la vida de manera distinta. Aprendan a ver la justicia de Dios. Aprendan a ver la misericordia de Dios. Aprendan a ver el amor de Dios a pesar de las situaciones y circunstancias. Dios, oramos por personas desempleadas, porque es la gran crisis que está viviendo la humanidad en términos generales, Dios. Pero suplicamos tu misericordia, suplicamos tu amor, suplicamos, Dios, que tú obres para que les suplas a ellos también. Te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas, que siempre acompañaban y estaban en nuestro estudio bíblico, Dios. Mi hermano Rogelio, mi hermana Linda Rodríguez, mi hermana Alicia Castillo, Señor, mi hermano Ortegón, Señor, mi hermana Leti, mi hermano Paco, mi hermanita Elba, Dios, que le mando un abrazo grande y hermoso. Señor, por cada una de mis hermanas y hermanos que nos acompañaban, Dios, para estudiar tu palabra. Mi hermana Delia Medina, Dios, su hija Erika, que también comenzó a acompañarnos. Bendice a su hija, Señor, tócala con cuerdas de amor, Señor. Tú sabes la petición de esta madre.
Toca a mi hermana Delia Medina, Dios, en sanidad en el nombre de Cristo. Por mi hermana Rosario Castillo, que venía, Señor, también al estudio. Toca a Dios, su esposo, con sanidad divina. Toca, Señor, con esa sanidad que sana el alma, la mente, el cuerpo, el espíritu. Señor, que tenga esa experiencia, que afirme sus pasos y guárdale, que sepa que la vida tú se la estás dando en amor, misericordia y justicia. Señor, te ruego por mi hermana Rebeca Cantú, que mientras su salud acompañó, estaba con nosotros. Te ruego por mi hermana María Elena Salinas, que mientras su trabajo también lo permitía, estaba acompañándonos para tu gloria y honra. Por tu hija, mi hermana Marta Cantú, Señor, bendícela, que siempre ha estado con nosotros, ayudando, Señor, compartiendo y apoyando el ministerio de tu iglesia. Gracias por su segundo bisnieto que ha nacido y ha venido con salud en tiempos de pandemia. Bendice y guarda a este bebito y a su mamá y a su papá. Guárdalos con la bendición de la salud y el escudo tuyo, Dios, para que no sean tocados por el virus, en el nombre del Cristo resucitado. Aleluya. Te doy gracias por mi hermana Patti, que también nos acompañaba, mi hermana Patti Longoria. Bendícela, Señor, y suple, porque tú eres un Dios que siempre suple. A su Hijo Salvador, Señor, tú le darás dirección y guianza. Te ruego, Padre, intercedo y oro por mi hermana Irma, que también nos acompañaba con nosotros, Señor, saliendo de su trabajo, venía al estudio para tu gloria y honra. Mi hermana Gaby, Señor Juárez, cuando podía acompañarnos, te doy gracias por ella, por su vida y por lo que tú estás haciendo. Dios, te presento a mi familia, la pongo en tus manos. Cada uno de ellos, Señor, a Juan de Dios, a Camila, Nidia Paz y a la nueva integrante, que es como una tormentita, la que diera Rosa en María. Bendícela con toda tu salud, Dios. Bendice el divino redentor y a cada miembro. Danos guianza y dirección del Espíritu Santo, Señor, y prepáranos para este domingo. Celebrar con alegría domingo de Pentecostés. Oh Dios del cielo, tu pueblo celebra en medio de estos tiempos. Y te damos gracias porque el Espíritu Santo está en medio nuestro. Toma cada petición de mi hermana, de mi hermano que está en esta tarde orando, Dios, intercediendo por situaciones reales y fuertes. Tú las conoces todas. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios, en el nombre del Cristo resucitado, que vive y reina para siempre. Dios del cielo, bendice el divino Redentor. Da guianza a la Iglesia Metodista Unida. Bendice a mi superintendente, su ministerio, su familia, en el nombre de Jesús. Señor, queda con nosotros. Quédate. Y ahora recibimos la bendición que viene de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sea en medio nuestro para la gloria de nuestro Señor. Estamos orando, buscando dirección del Señor. Nos reuniremos y le daremos aviso de cuándo comenzaremos los servicios, siguiendo las normas del CDC para protegernos y seguir cuidándonos. Yo también me protejo. Hasta pronto. Domingo a las 11.